Vamos a necesitar unas copas preformadas como estas. Si no sabes dónde conseguirlas, me puedes escribir, abajo dejo los enlaces y ahí te digo cómo conseguirlas. Vamos a necesitar una aguja de caneva como esta. Lo que voy a hacer, fíjense aquí, en mi caso, voy a respetar esta línea de la copa. Si ustedes no la tienen así, les digo, puede ser 1 centímetro adentro, pero de preferencia no la hagan muy a la orilla, en dado caso de que se llegue a romper o por cualquier situación, entre más adentro, pues tiene más seguridad, en dado caso de que se llegue a romper o se llegue a desgarrar, que obviamente eso es una situación extrema, pero pues sería lo ideal. Entonces voy a ir perforando. Por ejemplo, aquí va el primer hoyito y cuando llegue a la cabecita les recomiendo que le den un par de vueltas. Esto es para que les ayude a que su gancho pase mejor y el hoyito se haga más grande, ¿vale? Entonces, de ahí voy al segundo hoyito. Les digo que más o menos es como 1 centímetro. Ustedes pueden hacer la medida que quieran, pero yo estoy tomando más o menos 1 centímetro aproximadamente entre aguja y aguja. Entonces, esto es lo que voy a estar haciendo en todas las copas. Aquí le faltó un poquito más de tiempo. Sí les recomiendo que aquí se tomen su tiempo para girar varias veces y que el hoyo quede pues más o menos grandecito, ¿va? Y así lo vamos a realizar por toda la copa en la parte de arriba y en la parte de abajo. Sería en esta parte y también en esta parte de abajo, ¿va? Bueno, entonces ya que perforé toda la copa, ya que queda perforada en la parte de arriba o de abajo, vamos a tomar nuestro hilo, el hilo que ustedes estén usando y el gancho con el que van a tejer. Aquí sí les recomiendo que igual y si van a tejer con un hilo más grueso, yo ahorita lo voy a hacer con uno del 2.5, pero de preferencia háganlo con un gancho delgado. Si pueden 1.5 o 2, o inclusive pues el 2.5 está bien. Voy a meter el gancho y voy a meter el hilo, fíjense bien, y voy a traer el hilo a través del hoyito y voy a tejer 2 puntos en cada orificio, 2 puntos bajos. Meto uno y el siguiente 2. Me voy al siguiente orificio, inserto, tomo lazada. Esta parte cuesta un poquito, pero y cierro y vuelvo a tejer otro, de tal manera que en cada punto vamos a tejer 2 puntos bajos. Si están tejiendo con un hilo más delgado que el mío, les recomiendo que hagan 3. Yo porque el hilo que estoy usando, bueno, ahorita estoy tejiendo con un gancho del 3, pero si ustedes te están tejiendo con un gancho o bueno, con un hilo que se teje para 2.5, 1.5 o más delgado que este, sí les recomiendo que tejan 3 en vez de 2, porque entre más delgado, pues se recomienda añadirle una vuelta más. Si es un hilo demasiado delgado, inclusive hasta 5, pero pues ustedes váyanlo midiendo más o menos. Pero debemos de ir avanzando de esta manera. Entonces así voy a ir continuando por toda la fila hasta llegar al otro extremo. Ya terminé de insertar todo en la copa. Ahora vamos a comenzar a tejer los triángulos.
Para el triángulo voy a hacer una cadena. Ajusto y voy a tejer 1, 2 y 3. De aquí me voy a saltar este y me voy al segundo tejiendo un punto bajo. Perdón, es que como trae varios hilos, medio se atasca. Un punto bajo. El siguiente otro punto bajo. Así. Voy a tejer en ese mismo punto, voy a tejer uno más, sería en el último, y cierro. Voy a voltear mi tejido, hago una cadena al aire y tejo un punto, el que sigue otro punto, y el que sigue otro punto bajo, que sería este. Ahora les estoy mostrando, o les voy a dar un secreto para que ustedes aprendan a tejer la copa basándose en una copa que ustedes tengan de prueba. No les voy a dar como un patrón como tal, sino que ustedes aprendan a distinguir más o menos cómo saber cuántos aumentos tienen que hacer. Les voy a dar ese secreto, o bueno, ese tip, para que ustedes hagan su copa de acuerdo a la talla o la copa que estén trabajando. Entonces, vean, aquí va a ser muy importante que esté midiendo constantemente con la copa que tengo. Por eso es importante que primero hagan esta parte, porque la idea, como lo verán adelante, es que esta parte de la orilla llegue al ras de esta parte, ni la tape ni quede demasiado corta. Aquí, si se fijan, estamos exactamente en la punta. Estamos en la punta. Y si se fijan, sí se ve como que queda un huequito en esta parte particularmente. Entonces, lo que voy a hacer ahí es voy a agregar otro punto bajo en la orilla. Agrego otro punto bajo. Y lo voy a colocar aquí. Ahí coloco el punto bajo. Y de ahí voy a voltear mi tejido. Volteo mi tejido y hago una cadena al aire. Y ahora voy a tejer todos los puntos. En el inicio nunca voy a hacer ni punto, ni aumento. Voy a tejer todo como se presenta, pero me voy a detener en el antepenúltimo punto. Este es el antepenúltimo y este sería el último. Entonces voy a ir midiendo constantemente mi copa con el tejido, y si se fijan, pues me queda inclusive hasta aquí un tramo bastante largo. Bueno, no largo, pero aquí queda un cachito. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer dos aumentos, uno aquí y uno acá. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense bien. Voy a tejer un punto ahí, el que toca, y voy a hacer otro aumento. Y luego en este voy a hacer el punto que toca, que sería mi último punto, y el aumento en el mismo punto. Ahora ustedes van a ir viendo la necesidad de su copa. Vean, ahí ya empieza a ajustar. Si lo pego bien, ya empieza a ajustar, ¿va? No les debe de quedar un hueco, por ejemplo, no les debe de quedar así, porque si les queda algo así significa que les hace falta vueltas.
Tampoco debe de rebasar demasiado como la parte de acá, porque eso significa que están tejiendo vueltas de más. Entonces, por eso es que hay que ir midiendo, porque ustedes van a ir viendo la necesidad de su copa. Ahora, siempre se recomienda que se hagan los aumentos en las últimas 3 filas, ya sea en esta o en este. O sea, en los últimos 3 puntos. Si tienen que hacer más aumentos, hagan uno aquí, otro acá y otro acá. O si tienen que hacer todavía más puntos, entonces en cada vuelta, inclusive desde la cuarta, hagan uno, pero siempre tiene que ser en los últimos puntos que vamos tejiendo. Entonces voy a voltear mi tejido, hago una cadena al aire y voy a tejer todo en punto bajo. Todo en punto bajo. Aquí se me zafó un punto, permítanme. Y les digo, todo lo hago en punto bajo. Y voy a ir midiendo. Ahora, es importante que ustedes vayan marcando, por ejemplo, hace rato, y eso olvidé decirlos, en este caso, por ejemplo, mi copa, esta parte de aquí y esta parte de aquí es diferente. Las copas por lo general no son uniformes o tienen otras figuras. Si no son uniformes, tienen que ir marcando con algún marcador cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo. Entonces, eso les va a ayudar para que ustedes vayan moldeando su prenda, su copa de la mejor manera. Por ejemplo, hace rato estábamos así. Digo, esta sería en teoría la parte, porque bueno, ahorita estamos tejiendo para voltear de este lado, pero hace rato nos quedamos en esta parte. Entonces yo, bueno, la acomodo bien. Yo voy a poner un marcador de este lado, que este marcador me va a indicar que es la parte de arriba. Esta es la parte de arriba, la voy a poner de este lado para saber que esta es la parte de arriba. Y para que no se les olvide, lo que les recomiendo también es que en su copa pongan otro marcador para saber que esa es la parte de arriba. Por ejemplo, si ustedes se van, que sepan, de repente la copa se nos mueve y dicen, ay, ¿cuál era la parte que estoy realizando? Entonces, de esta manera, ustedes van a saber que la copa, o bueno, que donde están los marcadores es la parte de arriba. Inclusive pueden poner uno del mismo color, ¿vale? Entonces yo ahorita nada más voy a poner uno sabiendo que donde está el marcador es la parte de arriba, para que cuando yo esté midiendo sepa que esta parte tiene que ir arriba. Entonces, bueno, yo voy midiendo y ahorita que voy a tejer, tengo que rellenar este cacho de acá. Como lo tengo que rellenar, aquí sí son bastantes, yo creo que voy a tener que hacer 2 aumentos, uno y uno en el final. De todos modos, si me falta, pues ya me tocaría regresarme y destejer. Les digo, esta técnica en realidad es como un poco al tanteo. Si se fijan, no les estoy dando como un punto en específico. De hecho, miren, aquí ya me quedaban 2 puntos, entonces este es el penúltimo y este es el último. Aquí voy a tejer otro aumento, o bueno, un aumento más bien, y en el que sigue voy a tejer, y en el que sigue voy a tejer 2 puntos, o sea, el normal, el que toca, y el aumento. ¿Vale? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a ir acomodando, recuerden, voy a colocar esta parte de arriba y vean, va quedando, voy a estirarlo poquito para irlo acomodando, porque los puntos así van quedando, y vean, va quedando bien. Ahora, les recomiendo que esta parte siempre lo hagan en una superficie plana para que les quede lo más limpia que se pueda, o lo más prolija o lo más exacta, porque si lo hacen en sus piernas o en alguna superficie no plana, probablemente al momento de estar midiendo la copa con el tejido les pueda quedar con algunas irregularidades, porque no están apoyando en una superficie plana donde les permita como ir midiendo con más precisión. Entonces aquí lo que voy a hacer es, hago mi cadena al aire y voy a ir tejiendo. Recuerden que les recomiendo que siempre se detengan
en los dos penúltimos puntos. En los dos penúltimos puntos o en los tres inclusive, para que ustedes vayan tanteando. Y si ven que falta mucho tramo, háganle 3 aumentos. Si ven que no es tanto, solo con 2. Y si ven que es muy poquito, nada más hagan 1. Bueno, aquí me voy a detener porque ya estoy en los 3 últimos, que sería 1, 2, 3. Y voy a medir con mi copa. Les digo, esta parte probablemente a algunas les parezca tediosa, pero para mí es como la mejor forma de ir trabajando con base en la medida de mi copa. Y es un método que me ha resultado como más fácil. Y entonces vean, va bien. Aquí parece ser que no voy a tener que hacer aumentos en la tercera fila, sino solo en la última, en la penúltima y en la última. Entonces voy a tejer así mi fila como se presenta y aquí tejo 1. Este es mi último y último y penúltimo. Aquí sí voy a intentar hacer, vamos a ver, hacemos un punto y me voy al que sigue. A ver, vamos a intentar solo hacer 1, a ver qué tal se ve. Pues creo que ya no, a ver, creo que ya no fue necesario hacer otro punto más. ¿O sí? No, sí. Sí queda como un cachito muy pequeño, pero sí queda. Entonces voy a tejer en el último punto, voy a hacer otro aumento. O sea, iría otro, el que tejí normal y otro. Y a ver, vamos a irlo midiendo. Y vean, va embonando a la perfección. O sea, vamos trabajando con base en la necesidad de la copa. Ahora voy a voltear. Ay, me espanté. Entonces voy a voltear y voy a tejer todo en punto bajo. Voy a tejer todo en punto bajo hasta continuar en la siguiente fila. A ver, vamos a intentar, híjole, ya me extendí hasta acá. Vamos a intentar medirla, porque ya me extendí. A ver, vamos a intentar medirla. Y pues este es el cacho que me queda acá. De hecho, me voy a regresar porque parece que aquí sí requiero, vean, este es el espacio que queda. Parece que aquí requiero más o menos como 2 puntos. Entonces me voy a regresar tantito al penúltimo punto, que sería este. Me quedan 2, entonces voy a tejer el punto normal y voy a hacer un aumento. Y después voy a tejer aquí y voy a hacer otro aumento. A ver, vamos a intentar. Ay, perdón. Como que algo hice con la luz. Entonces vamos a intentar y vean. Ahí ya queda exactamente al ras. Les digo, siempre es estar checando con la copa y debe de quedar al ras. O sea, esta parte inclusive, bueno, aquí vamos a hacer otra puntada, por eso es que sí se debe de ver esta parte de acá. Si se fijan, yo estoy llegando justo a la orilla de donde está nuestra costura, donde realizamos la copa. Entonces debe de estar como un poquitito más adentro, porque después vamos a hacer una copa que la va a engrosar. Pero como les comentaba, no debe de quedar así, o sea, de que se vean esta parte de adentro, inclusive la copa, la debe de tapar completamente.
que se vea esta pequeña línea o este pequeño borde, y tampoco se debe de tapar totalmente, porque si se tapa totalmente te va a quedar más grande y no va a embonar al momento de coserla. Entonces recuerden, debe de quedar exactamente al ras. Yo debo de percibir esta fila de acá atrás y así vamos a ir continuando. Vamos a seguir unos pasos adelante. La voy a realizar, o la estoy realizando con ustedes para que más o menos me entiendan un poco a lo que me refiero, pero parece ser que la mayoría seguramente que está viendo este video, y ustedes son muy listas, ya más o menos entendieron mi técnica. Les digo que esta forma les puede ayudar para tejer diferentes tipos de copa, porque, bueno, de repente, por ejemplo, en YouTube hay tutoriales donde les dicen, te doy los puntos o el patrón para que lo hagas en copa A, B, C o D. Pero si estás usando una copa preformada, hay que tomar en consideración que no todas las copas preformadas son del mismo tamaño. Inclusive entre marcas de brasier, por ejemplo, de copa, algunas de ustedes probablemente les ha pasado que se miden un brasier en una marca y ahí les queda chica la copa C, por ejemplo, y se lo miden en otra marca y ahí les queda grande la copa C. Entonces, para evitar como darles una medida y que se basen en medidas erróneas o que no puedan tejer miren, bueno, aquí estamos llegando, perdón que interrumpa. Aquí pues no necesitamos como muchos aumentos. Entonces, yo creo que lo voy a hacer en el penúltimo y en el último. Entonces, voy a tejer mi punto como se presenta y voy a hacer otro aumento, y en este último también hago el punto y hago el penúltimo punto. Entonces voy a ir midiendo y vean. Entonces parece ser que vamos bien. Parece ser que sí, vamos excelente. Entonces vamos a tejer todo y vamos a parar solo hasta la mitad de la copa. ¿Cómo voy a saber? Pues muy fácil. Voy a dividir mi copa a la mitad y voy a poner un marcador aquí en medio, uno en medio y uno abajo, porque ahí voy a saber que hasta ahí me debo de detener, porque esa es la mitad de la copa. Y de la parte tanto de arriba como de la parte de abajo es importante que sepamos hasta dónde vamos a parar. Entonces voy a colocar un marcador en la parte de arriba y otro marcador en la parte de abajo para saber hasta dónde vamos a llegar con nuestras copas. ¿Va? Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a voltear mi tejido. Queda un cachito, significa que tengo que tejer el otro aumento. Y así vamos a ir comparando. Este es el método que yo les recomiendo. Y así voy tapando todos los huequitos. Así voy tapando todos los huequitos. Y voy a seguir tejiendo hasta llegar más o menos como a esta altura donde la copa ya se mantiene un poco más recta. Entonces ahorita vamos a tejer hasta acá y regreso con ustedes.
Y bueno, aquí ya quedé a la mitad. Ahora, si se fijan, aquí a partir de aquí yo ya no voy a hacer ningún aumento porque realmente pues ya mi copa no lo requiere. Entonces, por ejemplo, bueno, nada más les voy a enseñar. En dado caso de que ya no tengan que realizar aumentos, pues en teoría van a tejer su último punto y voltean y tejen. Esto, o sea, van a tejer y ya no van a hacer absolutamente ningún aumento. Esto por lo general se les va a presentar, si están tejiendo con este tipo de copa o con otra copa que vean que como que en la parte de casi de hasta arriba tiene una parte, bueno, se las enseño, es una parte, es como a este nivel, más o menos, aquí como a este nivel, donde realmente pues ya no hay muchos aumentos. De hecho, la mayoría de los aumentos se hacen hasta acá, pero si se fijan, a partir de aquí, como que se empieza a quedar como un poco más plana esta línea. Entonces, pues realmente casi no hay muchos aumentos que hacer. Y ahí, pues les digo, ya no hacemos aumentos, se teje como se presenta hasta pues que lleguen a la mitad de la copa. En este caso, pues yo voy a tejer una vuelta más porque todavía no he llegado a la mitad. Y ojo, vamos a llegar hasta la mitad. Vamos a dividir nuestra copa a la mitad. Pueden ayudarse de algún marcador. Y bueno, aquí yo puse, por ejemplo, este marcador lo puse a la mitad. Y yo voy a llegar hasta esa parte, ¿sale? O sea, hasta esa parte yo voy a llegar. Y bueno, regreso con ustedes cuando ya la haya tejido completamente. Ahí voy a cortar y voy a terminar. Y voy a proceder con el mismo procedimiento que ya les enseñé en minutos anteriores. Voy a tejer también el mismo triángulo de este lado. Ahora, otra cosa que no les recomiendo. Yo sé que algunas dirán, ay, bueno, llevo la anotación y las mismas vueltas o los mismos aumentos que haga en esta fila, lo hago acá. Puede funcionar, sí, siempre y cuando su copa, al momento de ustedes doblarla, pues sea pareja, porque recuerden que hay copas que llegan a variar. No todas las copas son simétricas. Hay algunas que, por ejemplo, en la parte del centro pueden tener como alguna curvatura y son como copas, me parece que son copas a las que les conocen como en forma de mariposa, o sea, que no están como estrictamente simétricas, sino que tienen aquí una curvatura. Entonces, yo la verdad soy de la idea que mejor vayan tejiendo la mitad con base en la medida, o sea, ir midiendo, pero pues si se quieren ahorrar ese paso y pueden ir haciendo las anotaciones, también lo pueden hacer, es a decisión. Ahora, otra cosa que también quería comentarles, yo en este caso estoy haciendo 2 triángulos porque, bueno, hay 2 cosas. Primero quiero que lleve como una costura acá para que dé ese efecto como de las copas de bustier que ven que trae por lo general como una decoración, o no sé si es parte como de la hechura, traen una costura en la parte en medio y además a mí se me facilita más trabajar con aumentos que disminuciones. Pero si ustedes, bueno, también quieren hacerlo, pueden inclusive trabajar aquí y ya no hacer 2 triángulos, sino a partir de aquí hacer las disminuciones y tejerlas solo de una sola pieza. Eso es para, pues tal vez las que sean más avanzadas. Yo no lo hago tanto porque la verdad ya lo intenté y la verdad es que al momento de unir sentí que en algunas partes como que me quedaban burbujas en los bordes. No sé si a lo mejor ahí fue algún problema mío de que no hice bien las disminuciones, pero la verdad es que para mí me funciona más este método de hacer los dos, porque recuerden que cuando nosotros tendemos a unir se llega a estirar poquitito, no es mucho, se tiende a estirar un poquito como el tejido, eso lo van a ver adelante. Entonces, si ustedes, por ejemplo, también, esa es otra, si ustedes al momento de terminar toda la copa completa, se dan cuenta que en alguna parte fallaron, van a tener que deshacer toda la copa de la parte que se equivocaron. En cambio, si hacen 2 triángulos y supongamos que se equivocaron, por ejemplo, o se dan cuenta que en el ensamblado se equivocaron aquí, va a ser más fácil destejer, por ejemplo, o corregir una mitad que corregir la copa completa. Porque si llega a pasar que a lo mejor ahorita, aunque estén midiendo al momento de coser, el ensamblado puede ser que ya no les quede al 100%, entonces es más fácil corregir un triángulo que corregir una copa completa. Pero bueno, esos son algunos de los tips que yo les doy. Les digo, si ustedes quieren tejerla completa, lo pueden hacer. Sí, claro que se puede hacer, pero yo no lo hago por esos motivos que les acabo de comentar. Miren, aquí ya tengo la copa. Las voy a tomar de esta forma y voy a empezar a coserlas.
Y lo que voy a hacer es, bueno, voy a retirar tantito la copa. Voy a tomar por los dos extremos y voy a tejer todo. Pueden hacerlo en punto deslizado o punto bajo. En este caso yo lo voy a hacer en punto bajo. Entonces me voy al siguiente punto. Bueno, hago mi cadena al aire y me voy al siguiente punto. Recuerden que debo de atravesar por esas V's que están viendo. Voy a atravesar y voy a tejer en punto bajo. Ah, pero solo con una hebra, perdón. Aquí estaba tomando las dos, solo con una hebra. Atravieso y tejo punto bajo. O pueden hacer también punto deslizado si quieren que la costura no les quede tan pronunciada. También lo pueden hacer en punto bajo. Y así voy a tejer, o bueno, más bien voy a coser de aquí hasta llegar a la orilla. Recuerden no apretar el punto para que no les quede surcido. Y procuren poner marcadores. Si se les complica, pueden ir colocando marcadores para que les quede y aquí ya estoy haciendo el último punto. Y cuando lo abro se ve así. Si ustedes lo desean, pueden dejar la costura por afuera porque así indicaría como si estuviera tejido con varilla. O ven esa costura que a veces tienen como los bustiers, lo pueden hacer, pero bueno, en mi caso la voy a dejar por adentro. Entonces ya lo único que voy a hacer es voy a ubicar esto en mi copa. La voy a colocar bien. Y vean cómo embona. Pero déjenme lo acomodo. Y ya queda mi copa embonada a la perfección. Entonces ahora voy a proceder a coserla por la parte de alrededor. Marcadores, estos son de Sweet Annie Crochet. Si les interesa conseguirlos, les voy a dejar el link. Están súper lindos. Déjenme buscar más. Bueno, creo que solo voy a necesitar estos dos. Y voy a usar los ganchitos. Solo la quiero fijar como a la mitad, exactamente para saber en qué parte queda de la mitad. Que sería en esta parte de aquí. Más o menos como a esta altura. Y de la parte de abajo igual también la fijamos.
así, de esa manera. ¿Va? Entonces, vamos a tomar nuestro gancho justo en la parte del medio. Donde terminamos de coser. Y bueno, si es necesario, quítenlo poquito si les estorba. Pero ya tienen ubicado el punto. Y lo que voy a hacer es voy a coser, o voy a tejer, más bien, voy a tejer un punto bajo y me voy a los puntos subsecuentes. Vamos a tomar de referencia este huequito que se ve acá y vamos a ir tejiendo punto bajo, pero ¿qué vamos a tomar de referencia? Vamos a tomar de referencia esta cadena de acá con la que realizamos la costura de la copa. Lo voy a voltear así para que puedan apreciarlo mejor. Entonces vamos a coser, vamos a tejer, perdón. Vamos a tejer, vamos a atravesar este punto de acá con esta parte de acá. Y voy tejiendo en punto bajo. Me voy al siguiente punto, la siguiente cadena. Vean cómo atraviesa y punto bajo. Me voy al siguiente. Y siempre tomo como los dos de orilla. Vean. Casi siempre voy a tomar los dos de orilla. Y así me voy. También lo pueden coser a mano, pero yo lo prefiero hacer con el gancho. Y así voy a continuar todo hasta el otro extremo. Y voy a continuar de aquí hasta acá. Y una vez que llegue a la esquina, regreso con ustedes. Ya que llegué a la punta, voy a tejer, pues, obviamente la punta en punto bajo. Y de aquí voy a continuar tejiendo ahora de este lado hasta la mitad, como les he mostrado. Nada más les voy a enseñar la punta. Aquí, por ejemplo, aprovechamos para cubrir ese hilo del inicio. Entonces vamos con el punto de en medio. Y lo mismo, tomamos la punta de abajo. Esta parte puede que les cueste un poquito más de trabajo porque como estamos volteando, entonces aquí en esta punta vamos a voltear al siguiente punto y tejemos. Y de aquí vamos a continuar hasta la mitad. ¿Ven?
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En realidad vamos a coser por toda la curvatura. Recuerden siempre verificar que esté bien en la parte en medio. ¿Cómo pueden verificar? Un tip que les doy es doblen la copa a la mitad y justo en la parte de la mitad deben de estar los marcadores y debe de estar su línea del centro. De esa manera ustedes van a poder verificar que están en la mitad, ¿vale? Ahora, otra cosa que es importante comentarles, que no se asusten, esta parte de la hilaza se puede llegar a estirar al momento de unirla, pero pues por eso es que estamos usando una copa blanca que obviamente no se transparenta, entonces no se angustien si llegan a sentir que se tiende a estirar, eso es normal porque obviamente la curva de la copa necesita como amoldarse lo más que se pueda, entonces este punto nos ayuda como a que se estire. Pero bueno, eso también es a considerar si ven que estira demasiado y por ejemplo ustedes están usando una copa negra u de otro color y se transparenta, pues de preferencia entonces déjanlo con un gancho más pequeño. Esto es importante que se los comente antes porque sí se recomienda que si usan una copa sea de un color que si se transparenta a través del crochet no haya problema. Por ejemplo, en este caso les digo es blanca y no hay problema que de hecho no se transparenta, pero si usara una negra pues se transparentaría, perdón, y si se vería tal vez no tan bien. Entonces si están usando algún hilo que sea de un color oscuro, no les recomiendo que usen una blanca sino una oscura para que no se vaya a transparentar, porque en esta parte de la copa cuando la cosemos sí se tiende a estirar y obviamente se ve a través de los hoyitos. Y bueno, ese es un tip que les doy para elegir una buena copa. Miren, aquí ya terminé de coser toda la copa. Ya estoy aquí en esta parte. Y lo que vamos a hacer es, ya voy a comenzar a cerrar. Este sería mi último punto, donde voy a hacer mi último punto bajo. Y listo. Con eso concluyo. Voy a cortar el hilo. Pero voy a esconderlo, recuerden. Entonces aquí coso y lo voy a esconder en la parte de abajo y vamos a continuar.